estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde y te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Continuar. Shalom. Ayer Shalom. tenemos media hora para continuar. Estamos viendo el concepto hebraico en cuanto al concepto de la música. Estamos viendo el linaje maligno en este caso, la parte de los cainitas, los camitas, y nos enfocamos en la parte de Egipto y la influencia que tuvo Egipto. Ahora, si me recuerdan brevemente, vimos la influencia que tuvo Egipto en David. ¿Estamos todos ahí conmigo? Ok, vimos cómo esta influencia se veía en las comunidades proféticas. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Por lo tanto, vimos el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5, que dice: y cuando entres en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu vendrá sobre ti y profetizarás con ellos. David estuvo expuesto a la gran influencia egipcia, y no solamente él, sino todos los israelitas. Parte de esta influencia se podía ver porque ellos continuaron usando los instrumentos musicales y los seguían relacionando con la divinidad. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí en el libro de Samuel es que el Espíritu de Dios caía sobre las comunidades proféticas, pero siempre precedía a lo que sería un grupo de personas tocando instrumentos. Como dice el libro de Crónicas 25:1, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para él ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Y continuamos viendo el uso de instrumentos, porque David tenía esa gran influencia de parte de los egipcios. Las comunidades proféticas proveyeron entonces una transición entre la adoración y el templo. Y una de las cosas que tenemos que entender es que hay dos palabras claves
con el concepto de la historia. Una tiene que ver con la parte de lo que es la adoración y la otra tiene que ver con la parte de lo que es la alabanza. Ayer veíamos palabras importantes como likro, que es el concepto de invocar, y también veíamos la palabra de jalá, el concepto de dar luz, de ahí viene la palabra aleluya, el concepto de dar luz, pero ya viene otro aspecto en el tabernáculo, y es el concepto de la adoración. La adoración está enfocada en sacrificar un animal para tener una relación con Dios. Esto es, sacrificar un animal, derramar la sangre del animal, y esto permitía que el pueblo tuviera una relación con Dios. Esto se vio en el tabernáculo y por esto se dio la ley de Moisés. Como decíamos brevemente ayer, en la edad patriarcal, el hecho que la ley de Moisés no estuviera escrita no indica que no sabían la ley de Moisés, y algunos argumentos que daba era el aspecto de Caín y Abel, cómo es que saben qué ofrecer. En este caso, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín. Lo mismo sucedió con el concepto de Noé. Al bajar del arca, sabía que tenía que dar holocaustos sobre el altar, y lo mismo continuó pasando en el concepto de Abraham. No tenían la ley de Moisés porque la misma se recibe en el monte Sinaí, pero eso no indica que no sabían lo que era el sacrificio o la idea del sacrificio. La palabra sacrificio está enfocada totalmente en la adoración. Esto es, por un lado tenemos la adoración, derramar la sangre para que haya una conexión con Dios, y por el otro lado tenemos la idea de la alabanza. Adoración y alabanza no es lo mismo, son cosas distintas. La edad del rey David, entonces, cuando fue creciendo, tuvo esta gran influencia, y lo que él pudo ver fue esto. Por ejemplo, lo que él pudo ver fue la música, pudo ver hombres y mujeres y cantores, y por ello él desarrolló este concepto en el templo. Una vez más, hay una gran diferencia, le decía yo al grupo de tercero ayer, entre lo que es la obediencia y lo que es dar honor. Esto es, la obediencia está basada a una respuesta en cuanto a la ley. Dios dio la ley a través de Moisés y Moisés obedeció. Hebreos capítulo 8 dice, haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado. Y Moisés hizo el tabernáculo. El tabernáculo fue ordenado por Dios, y por eso Moisés hizo el tabernáculo de todas las cosas que le pedía, entre ellos las pieles de carnero, las pieles de tejón, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a David, Dios nunca le ordenó que edificara el templo. David no está obedeciendo a un mandato de Dios, David le está dando honor a Dios. Y esta es la diferencia. Obedecer es la respuesta a la ley, darle honor a Dios es algo que él quería hacer para Dios. El templo es esa respuesta. No fue ordenado a David hacer el templo, pero David le quería hacer el templo. ¿Por qué? Porque David vio que vivía en un palacio hecho de madera de cedro, que vivía en un palacio hermoso, y dijo, no es justo que nosotros vivamos así y que el arca del pacto esté en una tienda temporal. Por lo tanto, le vamos a hacer un ¿qué? Un templo, pero Dios no se lo permitió hacer. ¿Por qué? Porque había derramado demasiada ¿qué? Sangre. Ahora, ¿qué es lo que hace David? David diseña, por lo tanto, lo que es el templo, lo edifica a su hijo Salomón, pero David diseña totalmente todo lo que tiene que ver con el templo, no solamente la adoración del al templo, pero unifica la adoración y la alabanza. Y es lo que hace una unidad, donde la adoración y la alabanza por primera vez se van a ver juntas, se van a ver unidas. Esto no se había visto antes. Antes, solamente los sacerdotes de la tribu de Leví adoraban a Dios y servían como intermediarios entre el pueblo y Dios. Ahora en el templo seguirán los sacrificios de la adoración y se van a unificar lo que es la alabanza de la palabra jala, de darle la luz a Dios que vimos el día de ayer. ¿Y qué es lo que hace David? David establece varias cosas importantes. Número uno, establece lo que se entiende como el coro sacerdotal. Esto no se había visto antes, esto es algo nuevo. Número dos, establece lo que es la orquesta sacerdotal. Es algo nuevo que se ve. ¿Por qué? Porque la orquesta incluye instrumentos musicales que nunca se habían visto en el pasado. Esto es, David diseña instrumentos musicales, y les decía, ¿por qué lo hace? Lo hace porque imagínense ustedes si no tuvieran wifi, si no tuvieran Facebook, Instagram, TikTok y todo lo demás, y entonces ¿qué harías? Y estuvieras en el campo llevando un rebaño, ¿qué haces? Estás todo el día en el campo sin hacer nada, y lo único que puedes hacer, aburrido,
es empezar a expresar tus emociones, etc. Eso es lo que hace David. David diseña instrumentos musicales que él vio que tenían las comunidades proféticas, que las usaban cuando salían a profetizar a los pueblos, y que esto era parte de la influencia egipcia en ellos. Y por eso David diseña esto, pero lo diseña en una forma más ordenada. No solamente va a haber un coro sacerdotal, ahora va a haber una acompañación o un acompañante del coro con una orquesta sacerdotal. Y no solamente esto, ahora va a haber un director de canto, director de música. Esto no existía, esto no había antes. Antes dirigía Moisés, y las mujeres respondían a ello, influencia egipcia. Ahora dice David, vamos a hacer el templo, y en el templo va a haber un coro. Pero ¿qué falta para el coro? Falta salmos, falta cánticos, falta alabanzas. ¿Cuáles son las únicas que tenemos? Solamente tenemos dos. ¿Quién las hizo? Moisés. ¿Cuál? Éxodo 15 y lo que es Deuteronomio 33, o Números 33. Entonces son las únicas dos alabanzas que tenemos. Es las dos alabanzas que había hecho Moisés. Entonces David va a diseñar un repertorio musical, y va a diseñarlo esto, y va a colocar directores que puedan hacer esto. Así que David hace todo esto, y esto tiene que ver con la idea de la historia sacerdotal de Israel. Y aquí es donde viene lo interesante, ¿ok? En la Biblia tenemos dos pactos: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero más correcto es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿ok? Pero dentro de estos pactos tenemos varios pactos que Dios hace con Dios. Y estos pactos que Dios hace con Dios tienen ciertas cualidades. Dios hace un pacto específicamente con David, y el pacto que hace con David tiene cualidades específicas. Esto es, el pacto que Dios hace con David tiene, número 1, promesas; número 2, mandamientos; y número 3, acuerdos. Por lo tanto, el pacto que Dios hace con David está enfocado totalmente en el trono mesiánico. Esto es, de tu descendencia se va a levantar un reino eterno, un rey, el cual nadie quitará jamás. Y hablamos de ¿quién? De Jesús. Ahora, pero veamos cómo lo hizo en cuanto a esto. Tengamos eso en mente para esto, ¿ok? ¿Qué es lo que hace David? Primero, lo que hace David es que utiliza el concepto de un sistema musical. En Primera de Crónicas 6:31 dice, estos son los que David puso a cargo del servicio del canto en la casa de Jehová. Y vean una vez más cómo está marcado eso ahí. Estos son los que David, ¿qué? Puso. ¿Estaba ordenado la ley de Moisés? No. ¿Lo había ordenado Moisés? No. Esto es lo que David puso en cuanto al servicio del canto en la casa de Jehová. Después el arca tuvo reposo. Una vez más, el templo es una respuesta no a un mandamiento, sino a que David le quería dar honor a Dios, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová. La visión de David fue esta: vamos a establecer el templo, y por lo tanto queremos que exista un coro sacerdotal, pero necesitamos himnos. La palabra correcta es, necesitamos tehilim. La palabra tehilim es lo que se traduce después como salmos, y la palabra salmos realmente es incorrecta, pero lo vamos a dejar así, ¿ok? Tehilim es la palabra correcta. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, ¿ok? Y esto es lo que hace el rey David. Ahora, primer libro de Crónicas 15:22 dice, y que Ananías, jefe de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto. Y se ve esto algo interesante, la dirección del canto. Esto no existía antes. ¿Han visto el libro de los Salmos? ¿Están todos aquí? El libro de los Salmos son 5 himnarios, 5 rollos distintos, y los 5 rollos fue lo que David hizo junto con otras personas, pero en su mayoría David, para que el pueblo tuviera un coro sacerdotal en compañía de la adoración. Esto sería la alabanza, por eso se le llamó a David el dulce cantor de Israel.
Pero para que haya un coro necesitas directores. ¿Qué se utiliza? Han estado aprendiendo de la música, ¿ok? El pentagrama y las reglas del pentagrama, por ejemplo, el calderón y todas las reglas, son reglas que los cantores siguen, basada en el director. El calderón es un buen ejemplo. ¿Qué hace? El director decide qué tanto va a alargar esa nota. Se puede alargar mucho o corto. El director decide si va a haber una repetición en la parte final del coro. El director decide si se va a levantar la voz o se va a bajar, si va a ser muy despacio o muy suave o muy duro, ¿verdad? Entonces todas estas partes son reglas que se establecen en la música. Esto se va a ver en el pentagrama. Tiene letritas arriba, ¿verdad? MP y tiene letritas, y eso son las reglas. Esto no fue diseñado realmente por los músicos en los últimos 5 siglos. Esto fue diseñado realmente por los directores en Israel para decirle al pueblo cómo se tiene que cantar. Y si ves, por ejemplo, un salmo, ahí están las direcciones. Díganme una palabra, por ejemplo, en los salmos, que dice, si esta palabra, ¿qué está haciendo aquí? Selah. ¿Qué es Selah? ¿Quién sabe? Bueno, sí sabemos, pero ¿quién sabe? Selah. La palabra Selah es una palabra que acorta en hebreo y significa por la eternidad. Esto es, el director de canto, cuando coloca Selah, le indica a ellos, vamos a callar y vamos a dejar que este eco que se haga con un propósito de reflexión de parte de los que están oyendo el cántico. ¿Sabían eso ustedes? Bueno, ahí está en el libro de los Salmos. Hay muchas reglas en el libro de los Salmos que las colocan ahí y lo hacen los directores de canto. Ahora, ¿qué sucede? Primer libro de Crónicas 25, 7 al 8. Contando a sus hermanos instruidos en el canto. David no solamente hace el himnario, los himnarios. David no solamente coloca los que van a dirigir. David es el que coloca una escuela de canto en Jerusalén. Nunca había existido esto. En cuanto a la ley de Moisés, había adoración, había sacerdocio, había preparación de sacerdotes, pero nunca una preparación de alabanza. David coloca una escuela de canto en Jerusalén. Esto no es una idea del hermano Luis, que la sacó realmente de Abelín. En Abelín no es una idea que sacaron de ahí. Esta es una idea que data al siglo XVI en Suiza. En Suiza inicia la idea de las escuelas de canto, pero no es de ellos. Esta es una idea que nos vamos mucho más para allá en la parte de lo que es Turquía, en Anatolia, y nos vamos mucho antes al tiempo de los romanos y griegos, es mucho antes a los tiempos bíblicos. La idea de la escuela de canto es bíblico. Normalmente ellos lo hicieron y lo hizo David. Dijo, quiero preparar cantores, quiero preparar directores y vamos a poner una escuela de canto. ¿Y qué es lo que hace David? Lo hace de esta manera, instruidos en el canto. Para jugar, dice, todos ellos aptos, eran 288. Entonces, había un gran número de músicos, 4,000 alabarían a Jehová con los instrumentos. Ahí se repite, ¿que quién? ¿Que David qué? ¿Lo había ordenado Moisés? Una vez más, Dios no lo ordenó, lo hizo él. ¿Por qué? Porque está bajo el pacto de David. Segundo libro de Crónicas 5:12, todos los levitas, los cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, junto con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con símbolos y salterios y arpas al oriente del altar. Esto es, aunque en la ley de Moisés nunca se habló de instrumentos, y nunca hubo instrumentos musicales porque se consideraban diabólicos, porque era para la idolatría, y nunca había ninguno de estos dentro del tabernáculo, cuando se hace el templo que no fue ordenado por Dios, dice David, ok, no hay nada en la ley de Dios que indique que no se puedan hacer instrumentos, pero yo los voy a hacer. Pero sí hay en la ley de Dios que no puede haber ruido dentro de la casa de Jehová. Por lo tanto, cuando se toquen los instrumentos musicales, dijo David, no los podemos tocar en dirección al templo porque estaríamos rompiendo la ley de Dios. Los vamos a tocar en dirección al oriente, esto es, está el altar en frente hacia espaldas para que el ruido no vaya a corromper el templo.
Y era mandato que no se podía tocar los instrumentos musicales en dirección al templo. Levanta la mano, ¿quién no sabía eso? Eso es lo que se hizo. Entonces es un mandamiento, pero una vez más, ¿quién lo hizo? David. David lo hizo. Los sacerdotes desempeñaban su ministerio mientras los levitas alababan a Jehová con los instrumentos de música, una vez más, que el rey David, ¿qué? había hecho. David los había hecho, cantando con instrumentos, dice ahí, resonantes a Jehová. Cuando él escribe los salmos tienen una orden, reglas en cuanto a la dirección, pero están ausentes de los instrumentos porque es totalmente aparte. Y en cuanto a los instrumentos, lo que hace David es que David diseña todo esto para que la orquesta toque en conjunto con la alabanza. Pero este es el secreto, ¿ok? Las arpas que diseñaba David, los salterios, las arpas son arpas como liras que tenían 22 cuerdas. En el idioma hebreo hay 22 palabras, 22 letras, perdón. Entonces, cuando ellos tocaban una cuerda, esa cuerda era una letra hebrea. Y si ellos, por ejemplo, decían, ¿verdad? Ulaini, Shefa, esas 3 o 4 letras son 4 cuerdas. Si ellos estaban cantando al Altísimo, no solamente cantaban al Altísimo con la voz, pero con las arpas hacían lo mismo, sin tener que cantar. Levante la mano, ¿quién me entendió lo que acabo de decir? ¿Alguien se perdió? Bueno, se puede volver a encontrar eventualmente, no se preocupe. Entonces, eso es lo que se hacía. Luego puso Joiada una guardia en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de ¿quién? De David. Y seguimos viendo este concepto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pasa algo que es muy interesante. Lo que pasa es que hay una adoración por parte del sacerdocio, hay un acompañamiento por parte de la orquesta, hay una dirección por parte de los directores, pero ¿qué pasa con todo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel finalmente puede alabar a Jehová en una forma pasiva. ¿Cómo lo hacen? De esta manera, ¿ok? Viene el sacerdote, viene una persona que ha caminado 14 días desde la tierra de Galilea y que trae un macho cabrío o un carnero. Viene la persona, se la da al sacerdote. Esa persona, por no ser sacerdote, no se la puede entregar a Dios, así que su adoración es indirecta. Se la da al sacerdote, el sacerdote degolla al animal, lo cuelga, lo desangra, le quita las partes que no pueden entrar, luego lo quema. Cuando lo va a quemar, toma al animal en sus brazos y al agarrarlo, esto es muy normal, ¿ok? Si tú pones las manos hacia arriba así, la palabra en hebreo es Shuda. 1, 2, 3. Shuda. 1, 2, 3. Judá. ¿Y qué es Judá? Es lo que decimos Judá. Y Judá significa adorar a Dios con las manos levantadas al cielo. ¿Ok? Se pone el animal, el sacerdote empieza a mecerlo antes de quemarlo, y mientras lo mece lo va levantando. Esto es adoración. Pero tenemos al judío que está fuera del templo, que no sabe tocar instrumentos musicales, que lo único que hizo fue que trajo el animal para que lo quemaran. Ahora él, de igual manera, porque ¿cuántas veces se adora a Dios? 3 veces al día. En la mañana, en el mediodía y en la tarde. ¿Por qué? Porque en la mañana es la adoración de Abraham, en el mediodía es la adoración de Isaac y en la tarde es la adoración de Jacob. Cuando se hace esto, el judío levanta las manos, empieza a oírse el coro sacerdotal, ellos reciben el ruido de la orquesta sacerdotal y ellos empiezan a levantar las manos hacia el templo
mientras esto se está haciendo adentro por parte de ellos. Y en forma pasiva están alabando a Dios, mientras ellos están adorando a Dios, y hay una unificación entre la adoración y la alabanza que nunca había existido en el pueblo. Pero una vez más, ¿por qué Dios lo permitió? Porque esto fue bajo el contexto del pacto que Dios se había hecho ¿con quién? Con David. Este es el versículo clave, pongan atención todos, ¿ok? Apúntenlo, subrayenlo, manténganlo en la mente, ¿ok? ¿Era un mandamiento de Dios? Es la pregunta, porque el debate pentecostal y apostólico y de los denominaciones es ese. Segundo libro de Crónicas 29-25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de ¿quién? De David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía ¿de quién? De Jehová. Este es el único versículo en forma directa que indica que Jehová había ordenado a través del vidente Gad, a través del rey David, que esto se podía hacer. Pero esto solamente se podía hacer bajo el pacto de David. Levanten la mano, ¿quién me está entendiendo? Ok. Esto fue algo que se permitió y que Dios lo ordenó bajo el pacto de David. Por eso el libro de los Salmos entiendes este concepto. Ahora, la ley fue dada por Moisés 430 años antes de David. ¿Por qué se da este mandamiento como si a alguien se le hubiera olvidado darlo en la ley de Moisés? Bueno, porque Dios había hecho un pacto especial con David, un pacto mesiánico que se cumpliría con Jesús. Esto es, Salmos 89, 3, 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. El pacto de David, el pacto mesiánico, tiene promesas, tiene mandamientos y tiene acuerdos. Y entre estos mandamientos está el mandamiento que acabamos de redactar. Pero este mandamiento sería quitado en el cumplimiento del pacto que había hecho con David. ¿Y cuál era el cumplimiento? El Mesías iba a venir. Levanten la mano, ¿quién me entendió? Son términos muy importantes a entender, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede. Por eso entendemos que no es necesidad más. Si lo viéramos en una forma general, ayer veíamos el mapa, el tiempo, ¿ah? ¿Quién diseña los instrumentos? Los cainitas. ¿Quién los rectifica? Los camitas. ¿Cómo se intensifican? Por los egipcios, etcétera, etcétera. Influencian en el pueblo de Israel. ¿Por qué se introducen? Por la influencia que había en ellos. ¿Cuándo se muestran? En el templo. Año 970 o 1000 antes de Cristo. De ahí hasta la destrucción del templo, aproximadamente unos 500 años después, más correctamente, va 300 o luego 470 años después. En este tiempo se utilizan instrumentos musicales. Y después se destruye totalmente ¿qué? El templo. ¿Quién lo destruye? Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor ¿de qué? De Babilonia. Con la destrucción del templo se destruye, número uno, el coro sacerdotal, la orquesta sacerdotal, los dirigentes de canto, ¿ok? Y el concepto de lo único que hay de ellos son los salmos. Cuando llevan al pueblo de Israel cautivo hacia Asiria por el rey asirio y también por el rey de Babilonia, y cuando los dejan acá, se desarrolla un nuevo concepto. Y el concepto que se desarrolla es lo que se entiende como ¿qué? Como la sinagoga. Este concepto de la sinagoga es algo nuevo que se desarrolla en ello. Y la sinagoga regresa a la idea original. Un lugar donde se reúnen todos, el pueblo, en ausencia de instrumentos musicales, para solamente utilizar la voz de ¿quién? El instrumento musical de parte de Dios.
se destruyen en las asambleas más antiguas, lo que se considera como las sinagogas. ¿En dónde? En los ríos de Babilonia, como dice Salmo 137, ¿verdad? Que en los ríos de Babilonia nos reuníamos, tomamos nuestras arpas, las colgamos bajo los sauces y entonces regresamos al canto. Y la gente nos pedía que cantásemos en cuanto a Sion. En el río Tigris y en el río Éufrates. Y por el tiempo ahí me tengo que quedar porque no tengo más tiempo, pero vamos a dar unos minutos para preguntar. Levante la mano, ¿quién me entendió? Okay. ¿Preguntas? Va. A lo mejor no puedo contestar todas en forma amplia porque tengo muy poco tiempo, pero vamos a tratar de contestar. Hermano, pregunta y luego pregunta acá. Una vez más, no te escuché, bro. El mandamiento que leemos ahí en Crónicas 29, 25, Ajá. entra en los acuerdos, los mandamientos por acuerdos, porque más adelante, pues Dios dice, ya no lo quiero, Exactamente. ¿verdad? Porque el acuerdo se rompió. Algo tuvieron que hacer el pueblo porque dijeron, Dios ya no lo quiero. El amor. Sí, pero el debate es esto, es muy importante, ¿ok? Cuando Dios dice que ya no quiere escuchar las salmodias de los instrumentos, no solamente está basado en el concepto de los instrumentos musicales. O sea, Él ya no quiere eso, porque va a cambiar radicalmente ese pacto que había hecho con el pueblo de Israel. Ese es el inicio. Si vemos el contexto, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios hacía se continuaba con la orquesta, pero lo hacía más para ellos que para Dios. No era como David lo había implementado inicialmente. Era por eso. Muy bien, hermano y luego hermana. Hermano. Justamente mi pregunta iba similar a esto. ¿Qué era exactamente por qué Dios en ese momento como que permitía o disfrutaba de cierta manera con esta alabanza? Una vez más, no es que Dios disfrutase. Es muy importante. ¿Ordenó Dios que se le hiciera templo? No. ¿Por qué lo hizo David? ¿Para darle qué? Con ello, Dios permite que se haga el templo. ¿Estuvo Dios en el templo? Pero les pregunto, ¿estuvo en el templo, sí o no? La presencia estuvo ahí. O sea, Dios permitió el templo. Y Dios también ordenó. Porque en el corazón de David, que era un corazón que amaba mucho a Dios, establece el concepto de la adoración con la alabanza. Coro sacerdotal, orquesta, lo demás. Entonces Dios ordenó. Sí, fue un mandamiento que Dios dio. La pregunta es, ¿por qué Dios quita un mandamiento que había dado? No es que lo quite, Dios está regresando al estado original. ¿Me entiende este concepto? Esto es, cuando se establece la sinagoga es una transición para regresar al estado original. Esto es, vamos a regresar ya ni siquiera a sacrificar animales, porque la sinagoga realmente viene a ser el concepto de la iglesia. Y en la iglesia están ausentes de altar, de sacrificios. No es que estén ausentes, siguen, pero no en una forma física y literal como era allá. Muy bien. Luego aquí y luego la pregunta es allá. Sí, bueno, es que estaba recordando cuando David llega a su casa y su esposa Mical se ríe de él porque Sí. él entra saltando gozoso. Entonces veo como que David tiene este corazón de darle todo al Señor. Entonces, no sé, o sea, es como una conclusión de que... No, o sea, vamos a ver. Hay una gran influencia. ¿Qué idioma hablamos nosotros? Ayúdenme. ¿Por qué? ¿Cuál es realmente nuestro idioma? No. Exactamente, es una imposición europea. ¿De hace cuántos siglos? Mucho antes de que México se formase. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando alguien toma posesión de otro país? Lo primero que borra es su lenguaje, es su esencia, su identidad. ¿Qué hicieron con Daniel cuando llegaron a Babilonia? Ya no te vas a llamar así. O sea, roban la identidad. ¿Por qué seguimos hablando español? Por la influencia española que tenemos. Si hubiéramos preservado nuestra cultura, ¿hablaríamos qué? Las lenguas
¿verdad? De aquí. Pero ya no hay eso. David tenía esa influencia y David de pequeño vio que la forma en que se adoraba a Dios es las mujeres bailan. Esa es una adoración a Dios. Es tanta su alegría cuando está el arca llegando, dice, pues yo lo que he visto lo voy a hacer. Una vez más, David amaba a Dios, David no conocía la ley de Dios. ¿Entienden ese concepto? Esto es, ¿cómo te das cuenta de eso? Número uno, porque el arca la llevó a su ciudad cuando no la tenía que llevar y por eso murió aquella persona. Número dos, tenía varias mujeres y no entendía que la ley decía solamente una mujer. ¿Ok? O sea, él amaba a Dios, pero no entendía. Entonces, cuando comete estos errores, lo que hace es que dice, mandó llamar a los levitas, le dice, ok, quiero que vayan a estudiar la ley, o que me digan cómo tengo que hacer esto, y de ahí empezaron a partir y hicieron todo conforme a la ley. David regresó, pero les voy a preguntar si saben un poco de la historia bíblica. ¿No es cierto que después de David se volvieron a perder otra vez y se olvidaron otra vez de la ley de Dios? Hasta que ¿quién la volvió a recoger? Exactamente. Entonces, esto es algo muy normal. Cuando el pueblo se pierde la ley o el conocimiento de Dios, el pueblo hace cosas que no están bien. ¿Cuántas cosas hacen hoy en día en las iglesias que no están bien? ¿Por falta de qué? Ahí está. Entonces, esto es una influencia grande que tenían. Hacemos cosas que hace el mundo porque pensamos que están bien, porque es una influencia que tenemos del mundo. Esto pasó también con David. Por eso Dios lo permitía. Después Dios lo revoca, Dios lo quita y llega al estado original, que vendría a ser la iglesia. ¿Sí me entiendes? Eventualmente los instrumentos se van a ser quitados. Muy bien, la última pregunta y nos vamos con esa porque los veo con sueño. Hermano, sí, hermano, atrás. No, David era rey y tenía toda la autoridad. Pero aquí en este versículo que es clave, no solamente es David, es el vidente Gad, que están ordenando lo que Dios les decía que se les daba. El contexto, vamos a terminar en esta parte, ¿ok? Nuestro argumento no puede decir simplemente el versículo de Amós que dice, quita de mí las... Si ese es nuestro argumento, estamos perdidos. Tenemos que darle un contexto más amplio a la gente, porque la gente no puede entender. Ahora, si les preguntara, ¿por qué el Salmo 150 dice que tienen que adorar a Dios con salterio, con arpa? Lo llevas a lo que les acabo de explicar. Porque esta fue la vida que se vivía en aquel tiempo. Porque también tiene que ser, tienes que ver a quién se le está hablando, como cuando fue con el arca de Noé. Exacto. Que nosotros lo hagamos. Exactamente. Pero, ¿cómo se utiliza al día de hoy? Es que si ellos lo hacen, nosotros lo podemos, ¿qué? Hacer. Y ese es el argumento denominacional. Nosotros estamos diciendo, regresamos a usar el instrumento humano que tiene cuerdas, ¿qué? Que es la alabanza, que es el concepto de Enos, los descendientes de Enos que invocaron a Dios, y no los instrumentos hechos de ¿qué? De mano. No lo hacemos para un concierto, para los que vienen, no lo hacemos para que todos se emocionen, lo hacemos con el entendimiento y con el espíritu, ¿para quién? Para Dios. Ese es el estado original. ¿Todos me están entendiendo? Por eso no usamos instrumentos. Estoy bien en mi ser, estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, reinarán. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos en el que soy, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos.
soy, libre Avergonzado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. Y prestaré a mi mandato, que sea derecho, deseo enseñar. Nos pasó en la mía, descanso, Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.